Le saludo a Omar Jaén, estoy con Johan Mejía. Doctor, antes que nada, radiografía de lo que recibirá Daniel Noboa. Yo sé que podrá sonar redundante, apocalíptico, catastrófico, pero hay que hablar con la verdad. ¿Cuál es la situación económica que recibirá Daniel Noboa? Qué gusto saludarle, Omar, a usted y a Johan, y por cierto a toda la audiencia de ustedes, siempre deseándoles el mejor de los éxitos en este esfuerzo que ustedes realizan y que estoy seguro van a llegar muy alto porque los dos son buenos periodistas. Gracias. Y lo digo de verdad, no creo que digo esto de gana. No, porque lo invitamos, Eh, ¿no? no. Bueno, mire, yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente lo que está ocurriendo, las penurias que está pasando el país y obviamente tenemos una economía fiscalmente en ruinas, una economía no sostenible fiscalmente. Para el próximo año nosotros hemos calculado que el desfinanciamiento del presupuesto general del Estado va a estar en el orden de los 10.000 millones de dólares. Eso significa que hay que conseguir créditos para cubrir ese desfinanciamiento bruto. De esos 10.000 millones, más o menos 5.000 millones tendrán que irse a pagar vieja deuda, es decir, nueva deuda para pagar vieja deuda. Los otros 5.000 millones directamente a la vena, al presupuesto del Estado. ¿Para qué? Para alcanzar a cubrir los gastos que están presupuestados, los gastos, las inversiones, todo lo que está en el presupuesto del año 2024. En el año 2023, en este año, desde el día 1, el presupuesto del Estado, y permítame decirle algo, nosotros lo dijimos desde el día 1, no es que estamos diciendo esto ahora. Nosotros le anticipamos al ministro de Finanzas que su presupuesto tenía supuestos muy frágiles. Por ejemplo, establecieron en el presupuesto del año 2023 que el crecimiento económico iba a ser 3.1. El Banco Central dice que va a ser la mitad y seguramente menos de la mitad. La previsión del Banco Central es 1.5. Cuando usted reduce el presupuesto, reduce los ingresos para todo el mundo y sobre todo reduce los ingresos presupuestarios. ¿Qué más hicieron? Incluyeron en el presupuesto 600 millones que dijeron, los incluyeron como ingresos temporales, que dijeron que los iban a colocar en bonos soberanos a los tenedores privados en los mercados internacionales. Pero los mercados internacionales están cerrados para el Ecuador desde el año 2020 y siguen cerrados bajo 7 llaves. Entonces esos 600 millones van a agrandar el hueco, de hecho lo han agrandado. ¿Qué más? Establecieron que la producción de petróleo iba a ser de 515.000 barriles diarios. Les dijimos hasta el cansancio que eso era equivocado. Y el Ecuador ha venido produciendo 40.000 barriles diarios menos. Entonces, los ingresos petroleros han caído y han caído de manera fuerte. En lo que va del año han caído 1.200 millones de dólares respecto del año anterior. No solamente por efecto de la reducción de la producción petrolera, sino porque el precio de este año, a pesar de que es un muy buen precio, es inferior al que tuvimos del año pasado. Entonces, si usted suma solamente estos rubros que le acabo de indicar, porque hay otros también, ahí tiene usted 1.600 millones que van al hueco que no estaban considerados. Por eso es que el desfinanciamiento del presupuesto del Estado 2023, que se inició con un desfinanciamiento, este presupuesto se inició con un desfinanciamiento de 7.500 millones, ha pasado a ser de 9.000 millones. Pues, ¿qué ha hecho el ministro de Finanzas? Conseguir crédito por donde ha podido. Ha conseguido crédito de los multilaterales y ha conseguido crédito, más bien dicho, ha colocado bonos, que viene a ser crédito, bonos y certificados de tesorería, los llamados CETES, en el mercado local. Y el que está financiando realmente parte importante del déficit del Seguro Social, pero no le avanza para cubrir los 9.000 millones de desfinanciamiento. Ni con la plata que consigue en el exterior de los multilaterales, ni con la plata que consigue el interior. Entonces tiene un gran... Una consulta rapidita y para complementar lo que usted está diciendo. Ayer creo que estaba leyendo al exministro de la Torre y dice, ojo, en estos momentos no hay para pagar ni siquiera sueldo de diciembre y décimos, que usted sabe que eso para el presupuesto del Estado es un gran golpe que se da en el último mes porque hay que pagar los décimos. ¿Es así? ¿Estamos tan complicados que hasta se está buscando rápido esta preventa petrolera para con esa liquidez poder pagar los décimos en diciembre?
Sí, es así. Mire, hace como 10 días yo escribí algo en mi Twitter, bueno, ahora se llama X, explicándole a la gente por qué no estábamos en condiciones de poder pagar los sueldos de diciembre, que son como 1.500 millones. Solamente permítame terminar esta primera parte, que es la parte larga para ubicarnos y luego tener preguntas con respuestas más cortas. Entonces, como no se pudo conseguir todo este financiamiento, llegamos a fin de año con una carencia enorme de recursos. Y el ministro de Finanzas tiene además pagos pendientes atrasados, lo que se llama atrasos. Y además va a mandar, más o menos, calculo yo, entre 1.750 y 2.000 millones de dólares de pagos pendientes, los va a pasar para el próximo año. Y va a incrementar lo que en el Ministerio de Finanzas se conoce como la bola. La bola son los pagos atrasados. Es una especie de, sí, es una gran bola donde van los pagos atrasados de la gente, ¿no? Y van al próximo año. Eso es como esconder la basura debajo de la alfombra, porque digo esconder la basura debajo de la alfombra porque el señor Arosemena sale y dice que está reduciendo el déficit al 3%. No lo está reduciendo, lo está escondiendo, que es otra cosa. Entonces llegamos a diciembre, por todas estas razones que le acabo de explicar al comienzo, y no tenemos para pagar los sueldos, literalmente es así. No hay plata para pagar los sueldos de diciembre. Acuérdese que en diciembre no solo hay que pagar el sueldo del mes, sino el 13º sueldo. Pero además en diciembre también hay que hacer pagos de deuda externa. Y todos los otros pagos a los partícipes del presupuesto, entre esos a los municipios y a los consejos provinciales que tienen pagos atrasados y que están reclamando, y a las otras instituciones que deben recibir los fondos. Es una cosa que hace adicionalmente el ministro de Finanzas en la desesperación de no tener la plata, es que subejecuta el presupuesto del Estado. Es decir, gira menos porque no tiene, lo subejecuta. Esto, como usted comprenderá, Johan y Omar, esto es producto de algo. Esto no surge de la nada. Esto es el resultado de la política económica del austericidio, que se olvidaron de que la economía debe crecer, se olvidaron de que hay que producir, y tenemos un crecimiento económico en los últimos 6 años, que es 0,5% del PIB promedio anual. Es decir, la economía ecuatoriana del 2017 al 2022 ha crecido anualmente 0,5%. Eso significa la tercera parte del crecimiento vegetativo de la población. ¿Cómo se subsana la diferencia? Con pobreza, con subempleo, con migración, con penurias, con carencias, que es lo que usted está viendo. Pero además lo que han hecho es liquidar, no es que lo han reducido, han liquidado la inversión pública en momentos de la crisis. Y esa es la razón para que usted vea todas las penurias de los hospitales desabastecidos, de la falta de la precariedad de los servicios públicos en general, de la falta de obra pública y todo lo que estamos viendo. Eso es lo que va a pasar para el próximo año. Entonces, en el próximo año, el señor Noboa va a tener que financiar 10.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, en primer lugar, no hace créditos puente y tampoco a los organismos multilaterales les interesa si uno gana o pierde una nueva elección. Los créditos que conceden los organismos multilaterales están establecidos en su estructura orgánica, cuáles son. Entonces, nosotros ya llenamos el cupo con el Fondo Monetario, porque una de las gracias que hicieron los neoliberales que han manejado la economía estos 6 años, que son los mismos, a veces a la gente no le gusta que le digan, le gusta que le mienten. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Mire, cuando llegó el señor Moreno al gobierno, el Ecuador no le debía un centavo al Fondo Monetario, un centavo no le debía. Y en lugar de utilizar recursos nacionales de la Reserva Internacional prudentemente para poder financiar con los excedentes de liquidez la producción, como dice la Constitución, se endeudaron con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario vino con toda su condicionalidad. Y hoy le debemos 8.100 millones al Fondo Monetario Internacional. No le debíamos nada. Pero algo más. Metieron 20.000 millones de dólares adicionales en deuda pública. ¿Y dónde está la plata? Porque la deuda pública no se ha ido para obra pública. Se fue para pagar la deuda, salió al exterior. Ya está bordeando Entonces, los tenemos 80 una mil economía millones muy la deuda complicada. total, doctor. Doctor, ya la deuda total está bordeando los 80.000, ¿no? Está en 80.000 millones, sí, 89.400 algo. Y esta es la última publicación que acaba de hacer el Ministerio de Finanzas. El propio Ministerio de Finanzas publica el boletín, el último es del mes de agosto. Y ahí tenemos 80.000 millones
de deuda pública que hay que pagar junto con los pasivos que tiene que pagar el Estado ecuatoriano. Y ahí faltan todavía por considerarse ciertas cosas, ¿no? Ayer le estuve hablando a le estuve escuchando lo que hablaba uno de los delegados de la Seguridad Social y decía que la deuda con el Seguro Social, no me refiero a la deuda en bonos que tiene el Seguro Social, sino esta deuda por los atrasos, por el Fondo de Salud, por el Fondo de Jubilación, en fin, estaba en 10.000 millones de dólares, decía él. Entonces, cuando hablamos de 80.000 millones de dólares de deuda total, hay ciertas deudas que todavía no están consideradas ahí. Y eso al mes de septiembre. Pero como se está financiando con deuda, seguramente esto va a subir hasta el mes de octubre, noviembre. Y algo bajará en diciembre porque hay que realizar pagos de deuda pública. El problema es ver de dónde viene la plata. Por Claro. eso es que el ministro de Finanzas y el ministro de Energía lo que han hecho es una venta anticipada de petróleo con la producción petrolera de diciembre, de enero, febrero y de marzo para obtener más o menos 1.200 millones de dólares que deben recibirlo en los próximos días, rápidamente. ¿Para qué? Ellos pueden decir que le van a dejar al señor Noboa de herencia esa plata. No, no es verdad. Ellos van a usar eso para poder pagar los sueldos del próximo año, el próximo mes, si no, no se va a poder pagar los sueldos. Esa es la situación en que queda la economía. Y además, no solamente que queda la economía fiscalmente en ruinas, insostenible, y con una deuda pública bien cuestionada en términos de la posibilidad de pago, sino que afuera del Ministerio de Finanzas tenemos todas las penurias que vivimos los ecuatorianos, comenzando por esta brutal inseguridad y comenzando evidentemente por la precarización de los servicios públicos, ¿no? Mire la situación de la educación en Salud, el Ecuador. educación, Salud, etcétera, etcétera. educación, claro. Obra pública, ¿no? El hecho de que no se puedan reparar las carreteras tiene un costo altísimo, no solo en seguridad, ¿no? No solo en seguridad, sino tiene un costo altísimo en la economía, porque encarece la producción, destruye los vehículos y, claro, genera más inseguridad. Hay más Entonces, no inseguridad se y puede reportes en zonas reparar. rurales donde literalmente hay Claro, bandas que se toman los tramos dañados porque ellos las arreglaron y ellos cobran un peaje por pasar. O sea, esto no es una cosa menor. Después de escucharlo, Marco, yo siento que el panorama es muy poco alentador. Y con esto de que estamos creciendo poco en los últimos años, sí me lleva a preguntar qué es lo que debería hacer la nueva ministra Moya. No me atrevo a pronunciar su nombre porque todavía no sé cómo, pero qué es lo que debería hacer ella cuando llegue al Ministerio de Finanzas. Es decir, cuáles deberían ser sus primeras acciones, por dónde debería ir para, digamos, tratar de mitigar todo el daño que ya está hecho. para cualquier persona que llegue al Ministerio de Finanzas, el trabajo que espera es un trabajo abrumador, es un trabajo complicado. Se requiere un real y profundo conocimiento del manejo del sector público y de la economía. Aquí no se puede improvisar. Yo le deseo a la señora o señorita ministra de Finanzas el mejor de los éxitos. Tiene un trabajo muy difícil, muy complicado. Bueno, ¿qué es lo que debería hacer de usted? Bueno, hacer lo que no hicieron en los últimos 6 años los neoliberales. Y le digo los neoliberales porque es así. ¿Quiénes manejaron la economía? Todos les conocemos, ¿no? Son media docena de economistas, ¿no? Am, Algunos incluso podrían ser buenas personas, pero son un desastre en cuanto a la orientación de la política económica. Y prácticamente todos tienen jefe. No llegaron ahí autónomamente. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Impulsar a la economía, poner a caminar la economía. Esto significa impulsar el crecimiento económico. Y para eso hay una herramienta fundamental. Bueno, el señor Noboa ha dicho que todos los exfuncionarios de los últimos 20 años son un grupo de inútiles que no han servido para nada y además ha ofendido gravemente a los funcionarios con algo que no voy a repetir, porque dicen que repetir insultos es lo mismo que insultar, ¿no? Una forma de insultar es repetir insultos. Pero me parece un desacierto y sobre todo me parece absolutamente injusta una posición así. Porque hay gente que le ha servido al país bien y que sí le ha ayudado al país en los últimos 20 años. Yo conozco a varios profesionales que se han esforzado mucho y a quienes el país les debe agradecer. Pero él ha acabado con todos y entonces ha dicho que por eso no los convoca. Primero lo que habría que preguntarse es si de los buenos funcionarios de los últimos 20 años alguien quiere ir a trabajar con el señor Noboa. Sería lo primero que hay que preguntarse. En segundo lugar,
Le digo, hacer lo que no se ha hecho, meter plata en crédito a la producción, meter plata en inversión pública. Por ejemplo, una fuente generadora de crecimiento económico y de empleo es la obra pública. Hay que meter dinero para rescatar los servicios públicos, fundamentalmente en los hospitales, en la educación, en la salud, en la seguridad. Ahí hay que meter plata. Mis cálculos son que se puede conformar un paquete de unos 3.500 millones de dólares. Pero no se olvide que tenemos un desfinanciamiento de 10.000. Aquí hago un paréntesis para señalarle algo. Luego le cuento de dónde pueden salir los 3.500 millones de dólares para este propósito específico de poner a caminar la economía, reactivarla, pero además generar un crecimiento económico con empleo, porque el crecimiento económico que nosotros hemos tenido, que es un crecimiento económico además muy pequeño, no ha sido generador de empleo. Se queda en la cúspide de la pirámide poblacional y no llega al resto. Entonces los neoliberales son partícipes de la tesis de que esto llega por goteo, de que esto es la famosa economía del derrame o del goteo. Y hace 50 años la teoría económica descartó eso porque no funciona en ninguna parte del mundo. Se queda arriba y nadie suelta. Ustedes mencionaron hace un momento esta reducción del IVA en los materiales de construcción. Mire, esa es una buena medida, pero no es la correcta. Y no es la correcta y le voy a decir por qué. Porque eso va a beneficiar fundamentalmente a las grandes constructoras. Y las grandes constructoras difícilmente van a bajar el precio de su producto a las personas que les compran. Lo que deberían haber hecho es bajar el IVA general para todos, para que todos tengan un beneficio. Y además, no eliminar, ni reducir primero, ni eliminar el impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas debería quedarse en el 5%, deberían volverlo al 5%. El señor Noboa dice que lo va a eliminar. El señor Lasso ofrece que en diciembre el impuesto que ahora está en 3,5 lo va a dejar en 2. Y el nuevo presidente dice que lo va a dejar en 0. Eso significa 1.400 millones de dólares menos al presupuesto del Estado. Pero ese impuesto habría que restituirlo y más bien bajarle el IVA general para todos, porque eso va directamente al consumo, amplía el consumo de las familias. El IVA es un impuesto al consumo. Y además, porque el impuesto a la salida de divisas, del impuesto a la salida de divisas están exoneradas las inversiones. Ustedes deben haber oído que aquí se dice, el impuesto a la salida de divisas liquida la inversión. Eso es mentira. Aquí la inversión no viene por falta de seguridad jurídica y porque no hay negocio. Aquí los únicos negocios son los campos petroleros en producción, la telefonía, o sea, el lomo fino, ¿no? El oleoducto ecuatoriano que tiene que revertirse al Estado, eso sí quieren. Pero aquí venir a marcar la tierra desde el principio, no hay inversión. Los 39.000 millones de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador que andaban ofreciendo en proyectos por el mundo, no ha llegado a 2 reales. La inversión internacional ha desaparecido, ha desaparecido. Y la inversión nacional está seriamente afectada, en primer lugar, por temores, por justamente, entre otras cosas, por la inseguridad, y luego porque la demanda ha caído. Pues si la demanda cae, entonces ¿para qué produce más? Nadie contrata. Entonces, si usted quería ayudar, debería más bien bajar el IVA, debería bajar el IVA general para todos, pero restituir el impuesto a la salida de divisas. Y entonces ahí sí beneficia a todos, porque el IVA es el impuesto más regresivo, si es que esa es la idea que tenía el presidente de la República de bajar impuestos. Eso es lo que debía haber hecho. El impuesto más regresivo quiere decir que más les pega a los que menos ingreso tienen, que más pagan los que menos ingresos tienen, porque dedica un porcentaje mayor de sus recursos escasos a pagar el IVA, porque el IVA es igual para todo el mundo. Entonces le decía, lo primero es reactivar la economía. Reactivar la economía a través de la más poderosa fuerza de reactivación que hay en economía, que es el consumo, y más propiamente dicho, la demanda. La demanda tiene una fuerza extraordinaria para salir de las crisis. Así fue como se salió de la gran recesión de los años 30. Así se salió de la crisis de las hipotecas llamada subprime del año 2008 en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, lo que hay es que impulsar la demanda en la coyuntura. En la coyuntura, o sea, en el ahora mismo. Y luego en la perspectiva, más adelante, con una economía convaleciente, la política económica tiene que impulsar los procesos de ahorro e inversión. Procesos de ahorro e inversión para tener una economía sólida, establecida, creciente y vibrante. Pero ahora mismo, en la coyuntura, necesitamos salir del hueco. Y para salir del hueco hay que impulsar la demanda. Doctor, a ver,
A mí sí me llamó bastante la atención estas declaraciones que desde el equipo de comunicación de Daniel Noboa, en esta gira en Estados Unidos, después de reunión con multilaterales, con el Banco Mundial y con el FMI, sí me llamaron la atención. Uno, esto del famoso préstamo puente. Y dos, ligar este préstamo al éxito que él puede tener para poder ser reelegido y para poder ser reelegido para poder garantizar deuda externa en 2026-2027. No sé cuán prudente haya sido ese tipo de declaraciones ante los mercados, diciendo, si no me reeligen, vamos a entrar en default. Eso me sonó un poquito imprudente, me corregirá, doctor, si es así. Y dos, quizás la idea de Daniel Noboa será enviar una reforma tributaria bajando impuestos. Y obviamente al bajar impuestos motivas el consumo, pero a lo mejor no tienes inmediatamente tanta recaudación, pero esa baja de la recaudación la quieres cubrir con este préstamo puente que está buscando Daniel Noboa. Varias cosas importantes, señora usted. Primero, coincido con lo que usted dice. Yo creo que en las últimas horas el señor Noboa ha cometido, y lo digo con el derecho que tengo como ciudadano, ha cometido dos errores importantes. Yo no hubiera anticipado el tema del default. Si usted va a hacer eso, esas cosas no se cuentan. Esas cosas no se cuentan. Porque como diría Pepito en clases, porque acelera el grado, ¿no? Porque alborota el grado. Entonces, ese tipo de decisiones son decisiones muy delicadas. Mi criterio es que al seguir la economía por el estado en que está, vamos al default, eso sí. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Porque estamos debiendo 80.000 millones de dólares. Este año hay que pagar 7.000 millones de esa deuda. El próximo año 8, el siguiente 9 y el subsiguiente 10.000. Casi el 25%, más bien dicho, el 25% del presupuesto del Estado. Entonces falta la plata para todo lo demás. Y hay un momento que si seguimos por este camino y no impulsamos el crecimiento económico, solo el crecimiento económico permite pagar la deuda. Usted no puede pagar la deuda permanentemente con más deuda. Solo el crecimiento económico permite hacer. Por eso es que hay que impulsar el crecimiento económico. Entonces, yo sí creo que fue un error del señor Noboa, un apresuramiento el señalar este tema de un eventual default si no le dan la plata. Pues podríamos estar yendo al default, decía él, en el año 2025-2026. Yo creo que si no obtiene los recursos del Ecuador y si no cambia la dirección de la política económica y desecha el neoliberalismo y a los neoliberales, no hay que esperar al 2025 ni al 2026. El default ocurriría mucho más temprano. Y el segundo error es que me parece realmente un grave error que haya iniciado una persecución contra Luisa González. En primer lugar, porque Luisa González, que es mi amiga, y es un ser humano extraordinario. Hablo como ser humano, no estoy hablando como ex candidata, como política. Y a través de ustedes, permítanme expresarle a ella mi solidaridad y mi admiración. Me parece lamentable, ellos que fueron compañeros en la asamblea, que este tipo de cosas se inicien, y se inicien justamente contra Luisa, que no merece un trato así. Los ecuatorianos estamos tan desunidos, este país está partido en dos de los unos contra los otros, y esto es algo en lo que debemos pensar porque no podemos seguir así. Entonces, a preocuparse del crecimiento económico. El préstamo puente, a ver, nos puede dar un poco de concepto de qué es este préstamo puente y realmente se lo puede garantizar a 9 meses, qué tipo de valores puede alcanzar a llegar, obviamente. A ver, tenemos un hueco de $10.000, ni locos nos van a dar $10.000, pues, de 10.000 millones de dólares. Pero ¿hasta cuánto podrían ser los montos? ¿A qué plazos? Y sobre todo, y lo más preocupante, ¿en qué condiciones? Bueno, yo he estado pensando que el señor Noboa debe haber dicho eso por algo, porque acto seguido también dijo que la reforma tributaria que va a presentar en diciembre no va a subir los impuestos. Entonces, si no va a subir los impuestos, las cosas van a quedar como están, y más bien va a rebajar los impuestos. Es evidente que el desfinanciamiento va a ser no solo el que le digo, sino que incluso tiene que ser, que probablemente va a ser mayor. Y ese es un problema muy serio para la economía, ¿no? Porque ocurrirá lo que ocurre ahora, ¿no? Que no hay para pagar los sueldos. Entonces, a lo mejor el señor Noboa puede conseguir que el gobierno de los Estados Unidos le ayude a través no del Fondo Monetario, pero del Banco Mundial o del BID, para darle un megacrédito al Ecuador. Es difícil,
pero no es imposible. O a través de cualquiera de las agencias oficiales de los Estados Unidos, como la FDC, ¿no es cierto? Ah, ah, que es una especie de corporación financiera nacional de los Estados Unidos. ¿De Ojalá, mega qué? Serían 5.000 millones. claro, mi cálculo es justamente ese, 5.000 millones. Ojalá así sea, ojalá así sea. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ayer tuvimos un pequeño cruce de criterios con compañeros míos del Foro de Economía sobre este tema. Y algunos decían que no ven esa posibilidad. Le digo, bueno, yo sí veo esa posibilidad. No la veo muy cercana, tampoco la veo fácil, pero no la veo imposible. ¿Por qué? Porque Obama, en el gobierno de Obama, por ayuda de los Estados Unidos, le dieron al gobierno de Macri 46.000 millones de dólares en crédito. Ese es el crédito más grande otorgado por el Fondo Monetario Internacional y el crédito más grande recibido por la República Argentina. Le dieron, le entregaron, le desembolsaron 46.000 millones. Eso, claro, le costó la cabeza a quienes trabajaban en el fondo en esa época, pero además hay todo un proceso iniciado en Argentina por el uso y destino de los recursos, que es materia de otro análisis. Es un problema realmente ese crédito, porque la plata salió el 70% de la plata y fue a parar en las administradoras de fondos, como o BlackRock, por ejemplo, ¿no? Pero los argentinos, Básicamente BlackRock. claro, pero los argentinos se quedaron con la deuda y no pueden pagar. Y tanto no pueden Es pagar. el gran problema. Hasta el día de hoy es el gran problema en Argentina. Claro, pero ¿qué es lo que han hecho? Han logrado una suerte de reestructuración con el fondo, en que el fondo les da un crédito nuevo para que con esa plata le paguen al propio fondo y se pueda dilatar un poco más las obligaciones en el tiempo. Negociazo. Entre paréntesis, un problema grave que tiene el Ecuador, independientemente de que consiga los 10.000 millones de dólares. Porque aquí en el mercado local, usted puede conseguir con suerte 4.000, pero no más de eso, porque seca la demanda y produce un daño bien grande, y tampoco porque la economía da para más. Eso es lo que han conseguido más o menos este año, ¿no? Entre muertos y heridos, haciendo todo lo que se ha hecho. El resto hay que conseguirlo afuera. Pero una de las cosas que hay que hacer paralelamente y que es importante hacerlo, el Ecuador no puede seguir con el plan de pagos que tiene actualmente de su deuda pública, particularmente los 16.000 millones de dólares que le estamos debiendo a los tenedores de bonos privados, que tienen 16.000 millones de dólares de ecuatorianos. Yo no digo que no se les pague, porque hay que honrar las obligaciones, pero hay que pedir un diferimiento precisamente para poderles pagar, para poder parar esta economía, para poner a crecer esta economía y poderles pagar a ellos. Y lo propio hay que hacer con el Fondo Monetario, valiéndonos de la experiencia argentina. En poco tiempo hay que pagar al Fondo Monetario 1.000 millones de dólares que el Ecuador no los tiene. Y fíjese usted, ¿no? En esto no me cansaré de repetir, cuando llegó Moreno a la presidencia, el Ecuador no le debía un centavo al Fondo Monetario. Hoy le debemos 8.100 millones de dólares. Eso hicieron los neoliberales, porque no quisieron usar el artículo de la Constitución que permite usar los excedentes de liquidez de la Reserva Internacional, programada, prudentemente, año tras año, y se endeudaron con el fondo más toda la condicionalidad, y ahora debemos 8.100 millones al Fondo Monetario, y antes no debíamos nada. Entonces, estas son las cosas que hay que cambiar y poner, como le digo, fundamentalmente, el secreto, si puede llamarse así, o la clave, como ustedes lo quieran poner, radica en poner la economía a caminar, en poner la economía a crecer, financiar la producción, financiar la obra pública, financiar los servicios esos que están semidestruidos en el Ecuador y avanzar en esa línea con generación de empleo adecuado. 9.400 9.400 millones de dólares enviaron los migrantes al Ecuador entre el año 2021 y 2022. Y este año la cifra va a ser más o menos la misma, unos 4.500 y pico de millones este año. Sin esos 9.300 millones de dólares de los migrantes en los 2 últimos años, el consumo aquí en el Ecuador hubiera colapsado, porque esa es plata directa a la vena. Y sobre todo el consumo de las clases de menores ingresos o de los sectores de menores ingresos. Entonces, ahí tenemos, es el segundo rubro más alto que tiene el Ecuador de ingresos. Entonces, eso nos ha ayudado y lo vamos a seguir teniendo.
Pero no podemos descansar en los migrantes, ni podemos descansar en la deuda. Necesitamos una economía que crezca, que genere, porque cuando la economía crece, se generan más recursos que recauda el SRI. Se habla de que hay que poner a cobrar al SRI, las deudas están en firme. Sí, hay que hacerlo, pero no es tan sencillo. No es que se logre eso de la noche a la mañana. De hecho, hay deudas pendientes de largo plazo. Nosotros mismos proponemos eliminar aproximadamente, de acuerdo a mis cálculos, entre un 25%, de un 20 a un 25% del gasto tributario. Ese gasto tributario son las exoneraciones, las reducciones de impuestos, las eliminaciones de impuestos que el Estado hace a sectores que no los necesitan. El gasto tributario en el año 2021, que fue el último que publicó el SRI, era 6.300 millones de dólares. Hoy se estima que va a ser 6.900. Bueno, parte de este gasto tributario es necesario porque ahí están una serie de rubros como por ejemplo el IVA que no se cobra sobre alimentos, en fin, el IVA cero, la devolución del IVA a los adultos mayores, en fin. Es decir, no es que es todo malo, pero hay alrededor de un 20 a 30%, y yo creo que se puede eliminar un 20%, de subsidios a las grandes empresas que no lo necesitan. Si usted elimina el 20%, usted va a obtener ahí alrededor de 1.200 millones de dólares adicionales para este paquete, del que yo le estoy hablando. Sería darle más capacidad de consumo a la gente normal, ¿no? A la gente de a pie y menos subsidios a las grandes empresas. Esa sería como que la conclusión general de lo que le escucho, Marco. Pero claro, y además de eso lo ha requete probado la economía, y además es tan válido como que fue descubierto hace más de 2.000 años por el emperador Trajano en Roma. Y él se dio cuenta que cuando no había suficiente actividad económica, el Estado tenía que gastar más. Pero los neoliberales proponen más bien que se reduzca el gasto. Claro. Ayer, bueno, yo puse en el Twitter ayer una publicación del Banco Central, donde prueba una relación terrible. Mientras más baja el gasto del presupuesto del Estado, más sube la pobreza. Mientras más baja el gasto del presupuesto del Estado, menos crece el PIB. Y son los cuadros del Banco Central. Pero estos señores están proponiendo eso. Entonces, una de las cosas claves que hay que decidir aquí, y conocer por lo menos, en quiénes va a caer el peso del ajuste. El peso del ajuste va a caer en los sectores de ingresos medios y de ingresos bajos y en los pobres. O el ajuste que necesariamente va a tener que hacer el Ecuador va a ser equitativo y con algo de equidad. ¿Qué es lo que no ha ocurrido, no? ¿Qué es lo que no ha ocurrido? Entonces se requiere un cambio realmente sustantivo. Entonces todos estamos a la expectativa de las noticias que nos pueda dar el presidente electo para saber por dónde va la economía. Perfecto, economista. Y solamente para cerrar. A ver, el ajuste. Usted habla del ajuste. Están que merodean, están dando vueltas en el tema de los subsidios. Están hablando sobre el tema del subsidio a las empresas en la parte eléctrica, el tema de los combustibles, que ya hubo un avance en la eliminación del subsidio desde la época de Moreno. Ahora quieren literalmente dejarlo en cero para ningún tipo de gasolina, salvo focalizarlo para lo que es el transporte público. Sale una licitación, hoy día informa Guillermo Lazo que sale una licitación para el tema de la empresa eléctrica Quito, o sea, que haya más participación de privados en la generación y distribución de energía. ¿Qué medidas? ¿Por dónde cree que usted ineludiblemente va a tener que recurrir el nuevo gobierno? Mire, voy a decir un pensamiento en voz alta, no como consejo al nuevo gobierno, porque ya sabemos que el señor Noboa dice que todos los que de los últimos 20 años somos un grupo de inútiles. Pero sí hay algo que es claro aquí, ¿no? Si algo debe hacer el nuevo gobierno es alejarse del neoliberalismo y de los neoliberales, que son los mismos los que han estado en los últimos 6 años. Ellos proponen, fíjese usted lo que proponen. Ellos proponen la eliminación de lo que llaman el subsidio a los combustibles, que no es tal. Se llama costo de oportunidad, no subsidio a los combustibles. Proponen además la eliminación o al menos la reducción sustantiva del aporte del Estado del 40% a las pensiones jubilares. Proponen además el incremento de los aportes de los trabajadores a la seguridad social. Proponen un congelamiento de sueldos adicionalmente. Es decir, lo que proponen es una paliza para los sectores populares.
Pero usted no les ha oído decir nada, por ejemplo, y esto debería explicarlo el ministro de Energía y debería explicarlo el ministro de Finanzas. ¿Qué pasa pues con los cuantiosos subsidios que ustedes otorgan a grandes empresas mineras, a grandes empresas petroleras y a grandes empresas industriales? ¿Por qué no le cuentan al país los millones de dólares que regalan ahí empresas que no lo necesitan? ¿Por qué no le cuentan, por ejemplo, al país el subsidio y además los subsidios energéticos en general, ¿no? Donde está el alumbrado público, donde están los combustibles. ¿Por qué no le cuentan al país ese subsidio para 150 empresas de las 40.000 que hay en el Ecuador? Ese subsidio nocturno de tarifa privilegiada de 5 centavos del kilovatio hora para 150 empresas. ¿Por qué no le cuentan eso? Pero esos subsidios no los tocan, no los mencionan. Lo que quieren es realizar lo otro, lo que ellos llaman subsidios a los combustibles, aportes a la seguridad social, en fin. En la seguridad social algo tendrá que hacerse, porque realmente tenemos un problema ahí. Pero el problema sustantivo de la seguridad social es que no hay el número suficiente de aportantes. Es decir, falta gente que aporte, porque lo que usted tiene es una población económicamente activa, en números redondos, de 8,5 millones de personas. Pero solamente hay trabajo para el 35%. Y admírese una cosa, ¿sabe cuál es el promedio del ingreso salarial de la gente que tiene trabajo formal en el Ecuador? ¿Sabe cuál es el promedio? ¿Quién dice esto? El INEC. Mis cifras siempre son las oficiales. El INEC dice que el promedio de los ingresos salariales en el Ecuador, de los que tienen la suerte de tener trabajo, es $300. Entonces usted tiene un 35% de mano de obra empleada en el sector formal que aporta a la seguridad social, pero que tienen un promedio de los salarios que yo le estoy diciendo, en términos reales. Entonces, no tenemos como en Europa, donde el 95% de la población económicamente activa está empleada y el 5%, ahora que el desempleo es alto, está desempleada. En los países del primer mundo no existe el subempleo. En el Ecuador no hay que mirar el desempleo. Lo que hay que mirar es el desempleo más el subempleo, porque la gente se refugia en el subempleo, se queda sin trabajo y la gente aunque sea sale a vender empanadas. Y ese es el subempleo. Entonces, esta gente mira la economía desde su óptica muy particular, pero como todos tienen jefe, siempre han beneficiado a determinados sectores, en perjuicio de la mayoría de empresarios y de empresas en el Ecuador que están sufriendo, que están arriesgando y que tienen derecho de salir adelante, y además de los ecuatorianos, porque el problema grave del Ecuador, o uno de los problemas graves adicionales del Ecuador, es la bajísima productividad que hay en el Ecuador. Y la productividad es tan baja en el Ecuador y la competitividad es tan baja en el Ecuador, porque los costos de producción son brutales. ¿Cuánto cuesta comprar un par de zapatos para los jóvenes? Aquí en el Ecuador cuesta el doble que en Colombia o en el Perú. ¿Por qué la gente se va pues a Ipiales a comprar todo lo que pueden? Porque es la mitad de precio, pues. Entonces, aquí tenemos una productividad realmente muy baja y tenemos costos de producción elevadísimos. Entonces, tenemos que cambiar esta forma, esta estructura de la economía ecuatoriana. Les doy un dato adicional. Ayer estuve nuevamente verificando las cifras. Mire, estuve viendo cuáles son los salarios de toda Latinoamérica. Esto es algo que yo siempre chequeo en América Latina. Entonces, el tercer salario nominal, o sea, en dólares del año, el tercer salario más alto de América Latina es el ecuatoriano. A partir de enero 1 va a ser $375. Perdón, $475. Va a subir $25. Ok, es el tercero más alto de América Latina, junto con Chile y Costa Rica. Pero uno dice, sí, tenemos un salario elevado. Efectivamente, los otros salarios son mucho más bajos de los otros 17 países. El problema es que la capacidad adquisitiva del salario, lo que en economía se llama la paridad del poder de compra, si la capacidad real adquisitiva de ese salario en el Ecuador es la última de la región. Quiere decir que los ecuatorianos con salario básico, ¿cuánto cubrimos de una canasta básica, por ejemplo? Claro, exactamente. Los ecuatorianos con su salario son los que menos compran en la región. Los chilenos, los peruanos, los colombianos con su salario compran mucho más que los ecuatorianos.
Eso es la capacidad adquisitiva real. Entonces, el salario de los colombianos, ¿no?, que es un poquito más de la mitad del ecuatoriano, ¿no?, tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, más que preocuparnos por el salario nominal, tenemos que preocuparnos por el salario real, que es la capacidad adquisitiva de la gente. Pero con esta productividad, con las inflexibilidades que sí existen en el sector laboral, que es un absurdo, no las inflexibilidades de que hablan los neoliberales, pero por ejemplo, aquí una de las cosas que obviamente hay que hacer es permitir el trabajo a medio tiempo y por horas, como sucede en todas partes del mundo, porque le estamos negando el trabajo a mucha gente que podría trabajar medio tiempo, estudiantes, por ejemplo. Yo cuando era estudiante, aquí en el Ecuador, trabajaba y estudiaba. Y mucha gente... Respetando lo que es derechos laborales, pues doctor, porque ese es el gran problema, la distorsión, Claro. de la distorsión de que en su momento era la tercerización, después el tema del trabajo por horas. A ver, si trabajo, digamos, 4 horas al día, que me hagan un porcentaje de aportación al IES sobre esas 4 horas, pues, ¿no? Pero sin duda, claro, sin duda, además los derechos adquiridos son irrenunciables, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que no existe aquí la posibilidad de ese tipo de trabajo y debería existir porque a mucha gente le va a favorecer. ¿Cuántas familias tienen posibilidad para pagar a un empleado $475? No es que las familias no generan ingresos ni generan rentas. Las empresas son las que generan eso. Las familias lo que tienen son sueldos y salarios de las personas que trabajan. Y este es un problema serio que hay en el Ecuador, ¿no? La falta de trabajo. Entonces, el cambio es un cambio sustantivo que hay que hacer, es un cambio de concepto en el manejo de la economía. En el fondo, Omar y Johan, aquí lo que tenemos son dos modelos. Pero el Ecuador ha escogido la continuación del modelo del señor Lasso y del señor Moreno, que ojalá el presidente electo lo cambie. Yo no creo que cambiará la esencia, pero por lo menos puede hacer cambios importantes, ¿no? Y el otro era un modelo, a mí no me gusta la palabra el progresismo, no me gusta ese calificativo, pero el otro era un modelo que buscaba buena economía, que buscaba crecimiento económico compartido. Lo que Joseph Stiglitz, el economista más leído del mundo y más importante del mundo, Premio Nobel de Economía 2001, dice, lo que se requiere es un nuevo contrato social entre los trabajadores, entre el Estado y los empleadores, pero un contrato social mucho más justo, donde los monopolios y los oligopolios no liquiden las posibilidades de progreso del resto. Y eso se puede hacer cuando usted tiene un gobierno y un equipo de trabajo libre de intereses en conflicto. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Extensa conversación, pero hemos abordado todas las aristas, al menos las más importantes. Complejo escenario que se le presenta para la ministra Moya, Sí. para el presidente Noboa. Pero veremos, esperemos. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo y estaremos en contacto para cuando ya esté la reforma tributaria poder desmenuzarla y ver Y ver qué implica, ¿no? qué implica nomás, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchos éxitos, que Dios los bendiga. Gracias, Gracias. doctor. Caramba. Bueno. Bueno.